La estrategia del día Colombia es traída para ti por bloomberlinia.com. Feliz viernes, esto es La Estrategia del Día Colombia, yo soy María C. Suárez y hoy arranca en Colombia la era de Abelardo de la Espriella, quien jurará como jefe de Estado en Cali. Hemos preparado un informe especial, tenemos entrevista con Rodrigo Lara, su ministro del Interior, todos los detalles de la ceremonia y también la radiografía del país económico que recibe el abogado de derecha. Active la campana para recibir las notificaciones de cada uno de nuestros episodios y comenzamos. El dato de María C. A horas de que Abelardo de la Espriella se posesione como nuevo presidente de Colombia, hablé con Rodrigo Lara, su ministro del Interior. Una conversación mientras el funcionario abordaba su avión a Cali, ciudad donde de la Espriella jurará como nuevo jefe de Estado de Colombia. Bueno, ministro del Interior, Rodrigo Lara, ¿cuáles van a ser las prioridades legislativas del gobierno de Abelardo de la Espriella, ya que arrancan mañana esa posesión presidencial? Bueno, vamos a consolidar una mayoría sólida y estable. Nosotros vamos a enfrentar un esquema gobierno-oposición muy nítido, una oposición grande y fuerte, que es la del pacto. Y habrá una coalición también grande y fuerte de este lado, los que resistimos constitucionalmente, apoyamos la Constitución de separación de poderes. Vamos a reformar la forma como se relaciona el gobierno con la rama ejecutiva. Vamos a transparentar, si me permite la expresión, la relación con el presupuesto y la relación con los conflictos de interés por parte de los congresistas. Vamos a tener un Congreso predecible, claro, franco y por encima de la mesa. Va camino a Cali a esta posesión presidencial histórica, primera vez que un presidente de la República jura en una ciudad diferente a Bogotá. ¿Qué espera? ¿Qué expectativas tiene? Bueno, es un símbolo muy importante de lo que será el próximo gobierno, un gobierno muy cercano al ciudadano y muy cercano a las regiones, que busca romper con una tradición centralista y de ensimismamiento de los gobiernos en el Palacio en Bogotá. El hecho también de escoger a Cali es escoger a una región muy golpeada por la violencia y por el narcotráfico y por las dificultades sociales. Y Cali pues es el símbolo de lo que será la recuperación del país. Allí en el suroccidente empieza la reconstrucción y la recuperación del país. Muchos leyeron esa derrota de Alfredo de Luque en el Congreso como la primera derrota política de Abelardo de la Espriella y por supuesto de su ministro del Interior. ¿Usted cómo ve el panorama? Pues es que la verdad es que es difícil hablar de derrota de un gobierno cuando ni siquiera se ha posesionado. Nosotros nos posesionamos mañana. El hecho de que pues un partido que ha anunciado que será de gobierno se haya aliado con el pacto histórico pues es algo absolutamente inédito e inesperado. Sin embargo, pues yo no vuelvo, digamos, sobre esas situaciones. Eso es algo que ya se dio. Y no tenemos ningún problema con el doctor Honorio Enríquez, nos parece un extraordinario presidente del Senado, un hombre garantista y abierto. Entonces realmente para nosotros eso no es un problema. El presidente electo de la Espriella ganó de la mano de los colombianos, con los colombianos, sin alianza con los partidos políticos. Ahora nos corresponde construir una gran coalición en el Congreso de la República y hemos venido avanzando en ese sentido y a partir de mañana se empezará a consolidar. Ministro, la ahora oposición también ha convocado para mañana una movilización pacífica en lo que ellos llaman su lucha democrática. ¿Y ustedes cómo ven esto? Nosotros no tenemos absolutamente ningún problema con cualquier tipo de expresión democrática. Nosotros somos respetuosos de la Constitución y de la separación de poderes. Para nosotros es normal que la oposición ejerza su política como lo considere. Lo que hemos sido claros y enfáticos es que la política en Colombia y la oposición se ejerce dentro del marco de la Constitución, dentro de la separación de poderes, en el seno del Congreso, y lo que sí no aceptamos son frentes de lucha, es decir, úlceras de ingobernabilidad disfrazadas básicamente de protesta social pacífica. En eso hemos sido muy enfáticos. En Colombia tiene que haber una renuncia total y absoluta a cualquier combinación de formas de lucha. Hoy la lupa está en... Abelardo de la Espriella se convierte hoy viernes 7 de agosto en el nuevo presidente de Colombia. Lo hará en un hecho sin precedentes. Jurará como jefe de Estado en una ciudad diferente a Bogotá, en Cali, capital del Valle del Cauca. El presidente electo, ganador de la segunda vuelta del 21 de junio con cerca de 13 millones de votos frente al senador Iván Cepeda, tomará posesión en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali a partir de las 3 de la tarde. La ceremonia estará precedida por una sesión del Congreso de la República en pleno que comenzará al mediodía con la verificación del quórum, el juramento constitucional, la imposición de la banda presidencial y los discursos oficiales. El propio de la Espriella ha defendido con insistencia la elección de Cali como sede del cambio de mando. A través de un video difundido en sus redes sociales aseguró que su posesión será mucho más que una ceremonia, que se trata de la primera demostración de que la descentralización deja de ser un discurso para convertirse en una realidad.
El mandatario electo ha insistido en que la capital vallecaucana cuenta con la infraestructura, el talento y la capacidad para recibir un acontecimiento de esta magnitud y ha subrayado que se trata de la primera vez en la historia republicana del país en que un presidente toma posesión fuera de Bogotá. Se cotiza. La ceremonia iniciará a las 3 de la tarde de este viernes en la Arena USC de Cali tras la sesión protocolaria del Congreso que arrancará al mediodía y en la que el presidente del Senado, Honorio Enríquez, tomará el juramento al mandatario electo conforme al artículo 192 de la Constitución. Para garantizar la seguridad del evento, el gobierno saliente anunció el despliegue de más de 11.000 miembros de la fuerza pública entre integrantes de las fuerzas militares y la Policía Nacional encargados de proteger tanto a los asistentes como a las delegaciones nacionales e internacionales. Cali además tendrá pico y placa ampliado y restricciones vehiculares durante la jornada. El equipo de empalme del presidente electo confirmó la asistencia de al menos 12 delegaciones internacionales, quienes ya confirmaron su presencia en Cali: el rey Felipe de España, el presidente de Argentina Javier Milei, el mandatario de Ecuador Daniel Noboa, el presidente de Paraguay Santiago Peña, la presidenta de Costa Rica Laura Fernández Delgado, el presidente de Panamá José Raúl Mulino, también el primer ministro de Curazao Gilmar Pisas, el presidente de Chile José Antonio Kast y el jefe de Estado de Honduras Nasri Asfura. A ellos se suma la delegación de Estados Unidos confirmada por la Casa Blanca, aunque sin la presencia del secretario de Estado Marco Rubio. También se espera la participación de varios expresidentes colombianos, aunque la lista de invitados ha llamado la atención por algunas ausencias notables entre exmandatarios del país. Según cifras divulgadas por la presidencia electa, se proyecta la llegada de cerca de 6.000 visitantes nacionales e internacionales entre jefes de Estado, delegaciones diplomáticas, empresarios, autoridades y medios de comunicación, de los cuales cerca del 85% pernoctará en Cali. El impacto económico estimado del evento ronda los 10.000 millones de pesos, de acuerdo con el nuevo gobierno, impulsado principalmente por el sector hotelero, que pasaría de una ocupación habitual del 43% a niveles de entre 75% y 83%, así como por el turismo y la gastronomía, que proyectan ingresos cercanos a 6.000 millones de pesos respectivamente. Se lo explicamos en este ABC. La posesión presidencial no estará exenta de tensión política. La bancada del Pacto Histórico, integrada por 61 congresistas, anunció que no asistirá a la ceremonia, en una decisión que sus voceros definieron como un acto de desobediencia civil y resistencia democrática. El representante Alfredo Mondragón cuestionó la legitimidad política del nuevo gobierno, mientras que el senador y ex candidato presidencial Iván Cepeda anunció que el movimiento de oposición realizará concentraciones pacíficas, no marchas ni movilizaciones, según aclaró él mismo, en Bogotá, Cali y Barranquilla, coincidiendo así con la jornada de posesión. Cepeda ha insistido en que se trata de actos organizados, responsables y estrictamente pacíficos, orientados a rechazar lo que el Pacto Histórico considera riesgos para la democracia y para las reformas sociales impulsadas durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. Esta posesión presidencial se perfila como uno de los episodios políticos más relevantes que ha vivido Colombia en las últimas décadas y como el primer gran examen del tono que tendrá la relación entre el nuevo gobierno, su principal bloque opositor, los colombianos y la comunidad internacional durante los próximos 4 años. Se lo cuenta Daniel Guerrero. Oyentes de la Estrategia del Día Colombia, desde antes de que le den la bienvenida en la Casa de Nariño, el nuevo presidente Abelardo de la Espriella ya tiene clara cuál es su principal tarea: poner en orden las finanzas públicas. Recibe un país con una deuda más costosa, un déficit elevado y una economía que necesita volver a crecer, pero también hereda indicadores sociales que muestran avances importantes en pobreza y empleo. El empalme entre el gobierno saliente y el entrante ha estado marcado por un fuerte choque de versiones. El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, asegura que el gobierno de Gustavo Petro dejó unas finanzas deterioradas por el aumento del gasto y el manejo de la regla fiscal. Petro, por su parte, rechaza esas críticas y sostiene que buena parte de los problemas fiscales provienen de decisiones heredadas, como la deuda del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Más allá del debate político, los economistas coinciden en que el margen de maniobra es reducido. El costo de la deuda pública alcanzó su nivel más alto en 17 años, lo que significa que hoy al Estado le cuesta mucho más financiarse que hace apenas unos años. Esto obliga al nuevo gobierno a buscar un ajuste que combine disciplina fiscal, crecimiento económico y recuperación de la confianza de los inversionistas. Sin ninguna duda, el mayor reto económico que enfrentará el gobierno de Abelardo de la Espriella es el ajuste de las cuentas fiscales. Esto en un entorno en el cual
incluso se requieren mayores recursos públicos para poder recuperar y arreglar sectores estratégicos que han tenido un marcado deterioro en los últimos años, como el sector salud, el sector de energía, inclusive el fuerte deterioro que hemos visto en seguridad, que necesitará seguramente mayores recursos también. Daniel Velandia de Credit Corp Capital habló al respecto. Este equilibrio no será sencillo. El nuevo gobierno necesitará recursos para fortalecer sectores como la salud, energía y seguridad, mientras intenta contener el gasto y eventualmente discutir una nueva reforma tributaria que aumente los ingresos del Estado. Sin embargo, el panorama no es completamente negativo. Las cifras oficiales muestran que durante el gobierno de Gustavo Petro la pobreza monetaria cayó hasta 28% en 2025, casi 2 millones de personas salieron de esa condición y la pobreza extrema también disminuyó y el coeficiente de Gini mostró una mejor distribución de ingresos. A esto se suma un mercado laboral que terminó el mandato con una tasa de desempleo de 8% en junio de 2026, la más baja para ese mes desde que existe la serie comparable del DANE. Aunque el dato ha sido celebrado por el gobierno saliente, algunos críticos sostienen que parte de esta reducción respondió al crecimiento del empleo público. En otras palabras, Abelardo de la Espriella recibe un país con mejores condiciones sociales, pero con unas finanzas públicas mucho más tensionadas. El gran desafío será demostrar que es posible mantener esos avances sin comprometer aún más las cuentas del Estado. Ese será probablemente el examen económico más importante de su mandato. La mayor confianza que se puede generar hacia los mercados y hacia los inversionistas debería permitir, en nuestra opinión y según nuestras estimaciones, que el país se ahorre casi un punto del PIB en pago de intereses simplemente por mostrar por parte del gobierno una mayor responsabilidad fiscal. Ahora bien, todo esto también implicará seguramente un esfuerzo por el lado del ingreso, que seguramente conoceremos hacia septiembre. Una reforma tributaria por el lado del ingreso tendrá que venir en algún momento por la cantidad de necesidades que tiene el país. Así que el gran reto será equilibrar la necesidad de un ajuste público con la también necesidad de que el país crezca a mayores tasas de crecimiento, que el PIB crezca de manera importante en los próximos años y que podamos entonces fortalecer la inversión y tener sobre todo un crecimiento económico más sostenible, reduciendo los desequilibrios que se han formado en los últimos años. Esto fue la Estrategia del Día Colombia. Recuerden consultar bloomberlinia.com para estar siempre bien informados. Por favor, únanse también a nuestro canal de WhatsApp en Colombia y suscríbanse a nuestros newsletters. Encuentran los links en la descripción de este episodio. Gracias por su sintonía y nos escuchamos el próximo lunes. Esto fue la Estrategia del Día Colombia, escrito y narrado por María C. Suárez, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.